Muy buenas noches a todos. Estamos aquí en Saltillo. Su servidor, Horacio Francisco Arganis Juárez, Hare Krishna Das, PhD, doctor en filosofía, doctor en filosofía, especialidad en filosofía de la historia, por parte, bueno, licenciatura en la UADC, Universidad Autónoma de Coahuila, y doctorado por parte de la por la Universidad Internacional Euroamericana. Este fue un consorcio de universidades o sea, que era de España y de toda Latinoamérica. Esto era un consorcio de universidades donde tuvimos la oportunidad de doctorado, estar también, ¿verdad?, laborando como académico, en clases, mi especialidad que es la filosofía y cultura de la India. Bueno, entonces, mi tesis precisamente se llama Una revisión histórica de la antigua cultura y religión de la India. Y hoy quisiera, en esta clase de este día, trataremos un tema muy interesante, muy bonito, que es sobre un verso específico del Bhagavad Gita, que es el verso, ahorita vamos a ver cómo se llama este verso, es el verso 16. Y este es un verso que Krishna habló en el Bhagavad Gita. Esperamos que pasen las diapositivas porque se están trabando tantito. A ver, ¿qué pasó? Ajá, es un verso del capítulo 16. Explorar cuál es su real significado. Porque es interesante. ¿Qué pasó? Aquí está, ahora sí. Muy bien. Miren, este es el verso. Pero lo que no entiendo es por qué aquí en la parte no quiere salir. Debe de salir. Vamos a ver. Bueno, algo pasó por ahí. Vamos a verlo aquí. Aquí está ya. Muy ya apareció. Dice, es el verso del capítulo número 9 de el Bhagavad Gita, las enseñanzas de Krishna. Aquí está Krishna precisamente en una foto de Krishna, de una pintura de Krishna. Dice, aquellos que están confundidos de ese modo son atraídos por opiniones ateas y demoníacas. En esa condición engañada, sus esperanzas de liberarse, o sea, de salvarse, sus actividades fruitivas, actividades piadosas que hayan hecho y su cultivo de conocimiento se ven todos frustrados. El conocimiento que se habla aquí es el yanan o conocimiento de los textos de la sabiduría védica, de los textos sagrados. Y luego dice en el texto número 8, este es el texto del capítulo 9. Luego el capítulo 16, Krishna describe la naturaleza, dice que hay dos tipos de seres en este mundo, especialmente en los seres humanos. Dice los divinos y los asura. Asura significa, dice, sura y asura, evacha. Dos sargos, dice, dos sarge, lo que es min, sura, asura, evacha. Sura significa persona santa, divina, creyente de Dios, y asura, lo opuesto. A significa como ateo, ¿sí? Así que una persona ateísta es la que cree en Dios y un ateo, o sea, uno que no acepta a Dios. Así, Sura es lo divino, lo dedicado a Dios, y Asura contra Dios, o así quiere decir que no y anti. Bueno, dice otro texto, el capítulo ese describe la naturaleza de los dos tipos de seres y dice que los que son esas asuras lo tradujo Srila Prabhupada como demoníaco, porque precisamente lo demoníaco, aunque la palabra demonium viene del griego originalmente y no se refiere exactamente a una entidad maligna, sino se refiere más bien a demonium, quería decir en la literatura griega, algo así como ¿cómo se llama eso? Es como lo que nosotros llamamos en la filosofía Vedanta,
la superalma, o sea, el espíritu de Dios o el espíritu divino que te guía a ti a un lado. Pero con el tiempo, ese tipo de que está contigo, ¿no? Es como el Dios que está en el corazón de todos, como el Espíritu Santo, en este caso en la tradición cristiana, y en la tradición védica de la India se le llama Paramatma o superalma. Bueno, pero que le da guía y le da enseñanza, una guía. Pero luego esa palabra tuvo una connotación negativa con el pasar del tiempo para indicar precisamente un espíritu, o el espíritu maligno, un espíritu que está contra Dios, o la posesión, que uno está poseído por una entidad así ajena a tu espíritu. Bueno, entonces, sin embargo, Prabhupada y otros, los maestros espirituales previos a Srila Prabhupada en nuestra línea, tradición filosófica de Krishna y teológica, le usaron la palabra demoníaco para traducir, y nada más también los sanskritólogos, a la palabra asura, o sea, alguien que era así con tendencias ateas, malignas, demoníacas. Muy bien, un poquito diferente a lo que es la demonología de la teología cristiana. Bueno, dice Krishna en el capítulo 8, en el capítulo 6, texto 8, dice, en sánscrito dice, asatyam apatistante, yagarahut aniswaran, aparasparan sambutan, kinanyaka mahaitukan. Y la traducción que pusieron a español del inglés, ¿qué es lo que vamos a disertar ahorita? Dice, ellos dicen que este mundo es irreal, que no tiene ningún fundamento, ningún Dios que lo controle. Ellos dicen que se produce del deseo sexual y que no tiene otra causa más que la lujuria. Aquí hay que entender una cosa así muy interesante de esto. Es realmente qué es lo que quiere decir este verso. Y para ello, antes de poner mi comprensión de palabra por palabra el significado de sánscrito, aunque no soy un especialista en sánscrito, sé algo de sánscrito y sé los significados, porque hasta Prabhupada lo pone y también lo puedo checar en los diccionarios, como el diccionario de Morner Williams. Estudié un poquito sánscrito, pero digamos, pero vamos a tratar de entender el significado que Krishna dio. Para eso voy a leer el de Macmillan, ¿cómo se llama? El texto de Macmillan. Es muy interesante. La primera edición del Bhagavad Gita que dio Srila Prabhupada. Bueno, voy a leer el texto, voy a buscarlo. A ver, capítulo 16. A ver, un momentito, voy a sacarlo aquí. Capítulo 17, capítulo 16. Vamos a leer cómo Prabhupada lo presentó y lo voy a poner en inglés. Es el texto número 8, del inglés al español, en la primera edición que hizo Prabhupada, sin la revisión que luego le hicieron, y vamos a ver qué quiso así. Aquí, vamos a leer, dice, Asatyam a pratistante, Yagat ahur aniswaran, aparasparan sambutan kin aniakamahaitukan. Vamos a leer el significado así, palabra por palabra. Dice, asatyam, irreal, apratistan, sin fundación. De ellos, Yagat, el universo, el cosmos, la manifestación cósmica. Ahu, es, dicho. Aniswaran, sin Dios, sin control. Aparasparan, por lujuria mutua. Sambutan, causado. ¿Quién allá? No hay otra casa que Kaima Haitukan, debido a la lujuria solamente. Vamos a ver la traducción. Dice, ellos dicen que este mundo es irreal, que no hay una fundación y que no existe una fundación y que no hay un Dios en control. Es producido por el deseo sexual y no tiene otra causa más que la lujuria. Bueno, esa es la traducción original que hizo Srila Prabhupada, y igual muy parecida a lo que dice en este texto que leímos. Ahora vamos a leer el Bhagavad Gita de Srila Hridayananda Das Goswami, Acharya Deva, él, mi maestro espiritual, hizo una traducción también, capítulo, a ver, del Bhagavad Gita, 13, 16, a ver cómo lo tradujo él, porque esta traducción, la traducción que hace es como literal, así tal cual apareciera en el sánscrito puesto en español. Pues se llama traducción técnica, que a los escolas les gusta mucho. A mí no me gusta, la verdad, me gusta más leer la traducción de Prabhupada,
pero vamos a leer, dice así. Ok, dice capítulo 8. Ok, dice. Ellos afirman que el mundo no tiene verdad ni fundamento, ni señor, que este surgió de cierta interacción y está basado únicamente en motivos egoístas. Qué interesante, ¿no? O sea, aquí vemos dos traducciones que más o menos aplican a lo que se llama la sinominia en sánscrito. Ahora bien, quisiera leer otra traducción, a ver si me aparece aquí el chance, me da chance la computadora. A ver, otra traducción. Vamos a dejar de compartir la pantalla un segundito. Ok, muchas gracias. Vamos a leer otra traducción. Disculpen que no hay muy buena luz aquí, pero bueno, mi rostro no es lo más bello de ver, pero vamos a leer una traducción interesante que hay aquí. Permítame un segundito. A ver, aquí está. Ahorita la vamos a encontrar. Vamos a buscarla directamente en Acrobat Reader. Es la traducción que presentó, la traducción de en español, la hizo Roviral Taborel. Sí, es un italiano que se basa en una traducción presentada, creo que fue Annie Besant, pero hace comentarios presenta los comentarios de Ramanuja, de Sankara, de varios, basado en varios Bhagavad Gitas, hicieron una traducción al español, también de Charles Wilkins. Vamos a ver cómo tradujeron este verso y ahorita vamos a explicar, tratar de entender el significado de este verso tan interesante. Ay, cómo se está tardando esto en abrirse. Muy bien, a ver, aparece por favor. Ábrete Sésamo. Está tardando en abrirse. Estoy hablando de esto porque siento que es interesante. Vamos a ver. Este verso tiene un significado muy interesante. A ver, dice así, vamos a quitarnos los lentes ya porque ya me hacen ver de lejos. Son nada más para leer ¿cómo se llama? Muy bien, vamos a buscar documentos. Es que es muy importante ver esto para, ahora vamos a hablar, entender vamos a entender qué quiere decir Krishna con este verso. La traducción de Prabhupada está muy clarita, pero me refiero a tratar de entrar en el significado. Aquí está, Beshan Gita. Gita de Beshan. Vamos a ver qué dice esta traducción. No es que sea más autoritativo que el de Srila Prabhupada. No, solamente que queremos como comparar un poquito para que todos puedan, podamos, ¿verdad? A ver, ese fue el primer Bhagavad Gita que yo leí. La primera traducción del Gita que tuve la oportunidad de leer. Pero vamos a leer el capítulo 16. Esta dama era piadosa, por eso, pero vamos a leer el capítulo 16, ya estamos. Dice así. Aquí está. También dice así. Bueno, habla de las personas, de los hombres de naturaleza demoníaca. Dicen, el universo, en el universo nada hay que sea verdad, ni tampoco hay un Dios alguno que lo rija. Todos los seres proceden de la sexualidad, de la unión sexual, sin más casualidad que la lujuria. Bueno, muy interesante la traducción de Beshan. Y vamos a volver otra vez a nuestra presentación. Vamos a volver a compartir pantalla. Ok, ahora sí. Ahí va. Muy bien. Vamos a exprimir qué Krishna quiso decir con este verso. O sea, qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué?
¿Qué Krishna quiso decir con este verso? Es un tema muy interesante. ¿Qué Krishna quiso decir con este verso? Ok, aquí está. Aquí está. Aquellos que están, bueno, vamos a poner el capítulo. Es muy importante este punto. Dice, Asatyam apratistante. Esta palabra pratista en sánscrito, pratista significa algo que lo funda. Alguien que fundó, por ejemplo, algo fundado es alguien que vino ¿cómo se llama? Un fundador y fundó una institución, fundó una empresa, ¿sí me explico? Pero dice Asatyam apratistante. Aquí sí, que no es verdad, también se puede decir Asatyam apratistante, que no es verdad que este mundo tiene un fundador, alguien que le da origen, que lo creó, que lo estableció. ¿Me explico? O sea, ahí directamente el verso está diciendo Krishna, en términos ya de nuestra teología contemporánea, que este mundo, este Jagat universo, no es creado, o sea, no tiene un creador que lo hizo. ¿Me explico? Que lo fundó y le dio inicio, que es falso que hubo un creador. Asatyam apratistante. No es verdad que hubo un creador, un fundador. Yagara Aniswaran, que en el universo, porque ni ningún, o sea, Yagara Aniswaran, ni tiene tampoco o sea, que sea un Dios tampoco que lo controle, porque están hablando de que el universo no tiene un Dios que lo controle, no tiene un fundador, ¿sí me explico? No tiene un creador que le dio origen, que lo fundó, que es falso que lo fundó, que es falso que hay un Dios, es lo que dicen la gente esta que se llama demoníaca, así nada más Prabhupada. Ya vimos que muchos traductores, incluso occidentales, tradujeron la palabra asura como, ¿cómo se llama esto? Como demoníaco. ¿Puedes bajar ese sonido, amado? Está un poco alto, soy aquí mucho, repercute, no deja pensar. Perdón, es una música muy bonita, está un poquito alta. Muchas gracias. Bueno, entonces está diciendo eso, es lo que está diciendo Krishna en términos más acercados al lenguaje teológico y filosófico que tenemos nosotros. Y luego, ellos dicen, aparasparan sambutuan, aparasparan significa acción y reacción, repulsión y atracción también significa, ¿no? Aparasparan sambutuan, sambutan significa san junto, butan, todos los seres creados, la manifestación creada. Un Buta en sánscrito significa el ser, un ser, el ser en la filosofía quiere decir una entidad, una mónada, como le llamaría este famoso filósofo, ya se me fue el nombre de él, Husserl, si no me equivoco. O sea, es una entidad creada en este mundo, un ser. Por ejemplo, un ser es un árbol, porque está en este mundo, ¿me entiendes? Es un ser. Un ser puede ser un ser vivo, un ser inanimado, un ser natural, un árbol. El sol es un ser, la mesa es un ser, pero un ser inanimado. ¿Sí me explico? La computadora es un ser creado artificial, pero es un ser inanimado. O un cuerpo humano. Esos son los butas. Lo que es creado en la naturaleza física, es un buta. ¿Sí? Y así, sambutan, todo lo creado, todos los seres creados, aparasparan, se crean nada más por una acción y repulsión de ¿qué? De lujuria. Aparasparan sambutan, kin a kamaj ajaitukan. Y únicamente debido a estos, bueno, no tienen otra causa, esos seres vivos, sobre todo ahí se refiere a los seres butas vivos, ¿sí? Kamahaitukan, que la lujuria, o sea, es porque hay sexo, es que nacen los seres vivos, o sea, no es por un espíritu. ¿Sí me explico? O sea, la vida se hace porque hay sexo y hay vida, ya se reproduce la vida. No es porque haya Dios, no hay un Dios, la naturaleza todo es hecho por aparasparan sambutan, también se refiere a aparasparan, acción e interacción de sambutan, de lo creado, o sea, de interacciones físicas y materiales, simplemente, porque es la naturaleza física material lo que da buta. ¿Sí me explico? Entonces, una interacción de atracción y repulsión, aparasparan es su interacción de sambutan, de todos los elementos físicos, que los panchabutas en la filosofía Sankhya, los 5 elementos físicos,
así físicos, burdos, son la tierra, el agua, el aire, el fuego y el éter. Son los 5 elementos. Esos son los bhutas, mahabhutas, pancha mahabhuta, los 5 elementos así. Y luego viene la mente, manas, ahankara, la mente, la buddhi, la inteligencia, y luego ahankara, el ego falso, el yo falso. Son los 3 elementos psíquicos o sutiles, astrales, que ya son la materia astral, que ya es otra, no es nada más física. Pero ellos dicen que no, que ni siquiera eso. Los pancha mahabhutas, los 5 elementos, que sambutan juntos, corresponden a toda la creación física, se interactúan por ellos, y la vida que surge de ellos es nada más por la lujuria que hay entre los seres vivos, que son bhutas. Es la idea. O sea, en un lenguaje más contemporáneo, dice Krishna, ellos establecen que en este mundo es irreal que tenga un creador, ¿sí? O que sea un Dios que lo controle, y que toda la manifestación física se produce nada más únicamente por la interacción sexual. La vida, o sea, los seres vivos se producen por la interacción sexual entre ellos, y la única causa es la lujuria. O sea, que no hay alma, no hay espíritu. Y esta es la teoría que han presentado todos los materialistas, que en el Bhagavad Gita le dicen seres demoníacos o seres asuras, que el mundo se crea por la pura materia, que la vida es nada más porque hay sexo y por eso hay vida, ¿sí? Y todos los seres vivos así solamente son creaciones por la lujuria, hay reproducción sexual y ya por eso hay vida, y no tiene ningún Dios, no hay ningún creador, y que es irreal todo eso de Dios y todo eso. En un sentido se puede interpretar el Bhagavad Gita, entender el significado de este texto, ¿sí? Y es bien interesante esto, porque aquí Krishna está especificando qué es la naturaleza, o qué es lo que, ¿cómo se llama esto? ¿Qué es la mentalidad materialista asura? Porque en la misma época de Krishna ya había pensadores materialistas en la India. De hecho, estaba el más famoso es el materialismo burdo, materialismo más burdo, nihilista de Charvaka. Charvaka era un pensador de la India que decía que igual esas teorías, él negaba los milagros de las escrituras sagradas, negaba a Dios, y él decía que la vida hay que dedicarla a comer bien y a disfrutar, ¿sí? Y come bastante, come bien rico con ghee. Si no tienes el ghee, que es la mantequilla así clarificada, si no la tienes, roba, pide prestado, pero tú disfruta sin límites, porque cuando llegue la muerte va a haber una eterna nada. Esa es la gran, iban a entrar al paraíso de la eterna nada. Fíjense, vamos a hablar una cosa muy interesante ahorita para hablar de ese concepto, del nihilismo. Bueno, otros pensadores ateos fueron los Jainas, que también eran contemporáneos de, ¿cómo se llamaban? Perdón, sí, los Jainas, vamos a ver los Jainas. Los Jains o Jainas son seguidores de una filosofía que surgió un poco antes que Krishna, parecida al budismo. Estos Jainas, ellos creían que la máxima perfección del ser humano era ser no violento, eran humanistas, o sea, ser buena onda y no violento, no dañar a nadie, ser empáticos con todos, ¿sí? Y para eso incluso ellos inventaron los tapabocas, para no matar microbios al respirar. Cuando tomaban agua ponían un trapito para filtrar, para no matar ningún ser vivo. Porque nos veas habla que existían los microbios en los textos védicos sagrados que enseñó Krishna originalmente, el Señor Supremo. Y ya sabían que había microbios, insectos no visibles, y por eso hay que poner, ¿cómo se llama? Un trapito. Incluso fueron los primeros proto-veganos. Ellos decían que no es bueno tomar incluso leche porque los becerritos se les quitaba la leche, y para no maltratar a las vaquitas no hay que tomar leche. De hecho, los primeros Jains eran así, ¿no? Y eran vegetarianos así sumamente radicales, ¿sí? Bueno, estos Jains, ellos decían que no existía Dios y daban sus argumentos así también contra Dios. En ese tiempo ya existía personas, aunque ellos sí creían en la reencarnación, creían que existía un tipo de ego llamado conciencia, Dios, y creían que hay que salir de la reencarnación, el ciclo de nacimiento y muerte, si hay que alcanzar
No me sé los detalles de qué significaba su liberación, su salvación de ellos, de no estar en el ciclo de nacimiento y muerte. Ellos querían parar con el karma, las actividades en la mínima acción para alcanzar una liberación del ciclo de nacimiento y muerte. No sé a dónde irían, quién sabe a dónde pretendían ir. Voy a luego checar su soteriología, qué consistía su salvación. Bueno, luego existían los otros, se llaman los Ayivaka, y hacían muchas penitencias y guardaban celibato. Estos monjes incluso eran monjes, guardaban celibato para quién sabe con qué fin tenían ellos, al fin cuál era su fin, una liberación. Vamos a averiguar luego, a dar una clase sobre el jainismo. Pero lo bueno era ser buena onda en esta vida, bondadoso, no matar ningún ser vivo, no actuar para no crear karma, actuar siempre en plano de akarma, se llamaba eso. Esa doctrina, meditar, era la filosofía que había. Luego había otra filosofía, los charvakas eran sensualistas. Ellos, incluso los autores del Kama Sutra y el Kama Shastra, tenían influencia de esas doctrinas ateas que le daban vuelo al hilacha, parecido a las ideas de Freud y la escuela de Frankfurt, la escuela de los marxistas del Frankfurt, ¿no? Que trajeron la liberación, la revolución sexual que empezó en Estados Unidos, del marxismo cultural. Bueno, parecidos así. Ellos, hay templos incluso que tienen posturas sexuales y cosas así exageradamente sexólatras. Pero bueno, es otro tema. Pero esto más de tendencia charvaquista, eran sensualistas, burdos. Luego están los Ayivakas, que eran otra doctrina, que no creían el alma, pero practicaban penitencias y hacían austeridades, pero no creían que había un alma. No sé qué buscaban, porque ¿para qué hacer penitencias si no hay un alma? ¿Qué es lo que querían? ¿Quién sabe? Pero vamos a investigar los detalles de cuál era el objetivo. Y también no creían en Dios, los dioses. Y había muchas cosas muy raras en el pensamiento pasado. Luego estaban los Sankyateos, que copiaron de la filosofía Sankhya de la India, que es una filosofía metafísica, analítica, ontológica, que desglosa la materia en todos sus elementos. Me pareció un poco a la física contemporánea, a la química. Ellos tenían conceptos así, y era ateísta esa filosofía, enseñada por Kapila de Bhuttiputra, que este Kapila era un avatar de Krishna, y sí al fin enseñan lo que es servir al Señor Krishna, el servicio emocional, Sankhya Yoga, la meditación en el Señor Supremo, todo eso. Pero hubo un ateo que también se llamaba Kapila, o se puso ese nombre, y creó una filosofía así, pero atea, que no creían en Dios, daban sus argumentos materiales. Y hay contraargumentos lógicos de por qué existe Dios. Voy a hablar nada más de uno que les dio uno de los más grandes comentaristas. Permítame un segundo. La alergia. De los más grandes comentaristas de la filosofía Vedanta, del texto llamado Vedanta Sutra, que se llama Baladeva, en la escuela de Chaitanya, que es la más reciente avatar de Krishna, que vivió en el 1600. Fines del 1540, 1600, ¿verdad? 1586 a 1586 a 1640 y tantos, ¿verdad? Vivió Chaitanya. Bueno, Chaitanya es la más reciente avatar de Krishna. Y uno de sus sucesores, de sus maestros, sucesores, discípulos de los discípulos de él, escribió un comentario a la filosofía Vedanta de su escuela. Y él da un argumento muy interesante, dice: la naturaleza material, la filosofía Sankhya presenta que la naturaleza material se crea por sí misma, no necesita un Dios que la cree, ¿sí? Pero no podemos ver que la naturaleza material es materia, y la materia por sí misma, en sí misma, como es materia, es inerte. No podemos, dice, nosotros nunca vemos, dice, que donde hay así un montón de barro y arena y cemento, se creó un gran palacio. Solito, que pase con el tiempo, hay agua, tormentas, y vemos que se creó un palacio. Esto es lo que se le llama en física la primera ley de termodinámica, que la materia tiende a desbaratar. Si ustedes ponen un montón de cemento, arena y ladrillos, ¿verdad? Y los dejan allí, que pase, no se crea ni siquiera se crea un ladrillo, ni un jarrito, menos un diseño, menos un ladrillo y menos una casa, ¿no? Y menos un palacio. Porque es materia, es inerte, no por sí misma, necesita la voluntad y la inteligencia de un ser inteligente que la cree, la diseñe y además la mantenga, sino porque la tendencia de la materia es volverse a hacer caos. ¿Qué pasa si dejamos casas y no le damos mantenimiento? Se desboronan. Pasa el tiempo y se empiezan a desbaratar. Así. ¿Sí me explico? Eso se llama la materia tiende a la entropía, al caos. No es que con pasar el tiempo se va haciendo más bonita,
pasa el tiempo y aparecen computadoras así solitas de los basureros. O sea, eso no existe. O sea, eso es la teoría materialista. Se requiere ser inteligente que vaya a producir todos los elementos de la materia, los organice, los diseñe, los controle y les dé mantenimiento. Ese es el ser inteligente en la naturaleza material, es Dios. Ese es el argumento. Hay muchos argumentos de por qué existe Dios, ¿no? Y son más basados en la realidad que observamos, ¿no? O por ejemplo, ¿cómo se llama? El paraíso de la eterna nada, que después de la muerte entras a una eterna nada. Los budistas también eran una corriente, aunque fueron posteriores a Krishna, de acuerdo a muchas evidencias históricas. Buda nació después de Krishna. De hecho, en el mismo vida de Buda habla de Krishna, de los seres del Mahabharata, de que él incluso jugaba a ser Krishna. Y a la batalla de Kurukshetra, Buda jugaba eso cuando era niño. O sea, entonces el señor Buda, pues un avatar de Krishna también, porque le predicó a unos sacerdotes que habían corrompido mucho la cultura védica. Entonces el señor Krishna, el señor Buda, predicaba que no era importante tanto saber adorar a Dios, porque la gente que adoraba a Dios en su tiempo, o a los devas, a los seres, a los ¿cómo se llama esto? Los sirvientes encargados de administrar el cosmos, de servir, que sirven al Señor Supremo, su jerarquía cósmica de devas, como Brahma, Shiva y otros, ¿verdad?, que ayudan a controlar el agua, el sol, la luna, así las fuerzas naturales que controlan esos devas, que no son dioses, son devas, son semidioses, seres que, o sea, sirvientes de Dios, pero que son de este mundo. Dice que hasta Brahma, dice Krishna, Abrahma Bhuvanaloka, dice en sánscrito, que es hasta Brahma en su mundo, Punaravarti no se vuelve a tener nacimiento y muerte, hasta desde Brahma hasta lo más significante planeta de este mundo y ser más significante, están sujetos a nacimiento y muerte. Pero aquel que llega a mi morada no regresa. Abraham Buenaloka, Punana Bartinariana, Mamu Pete tu cantidad, Purna Yamana Vidate. Pero aquel que viene a mi morada eterna ya no vuelve a nacer, llega al mundo eterno de Dios, al reino de Dios. Es la enseñanza de Krishna. Pero todos los demás están sujetos al nacimiento y la muerte. Entonces esos seres, dice, la gente podía adorar a esos seres o adoraba a mismo a Krishna, pero ¿qué hacían esos sacerdotes? Estaban corrompidos, hacían sacrificios de animales en nombre de los Vedas para comer carne. Y mataban muchos animales y además discriminaban a la gente por su nacimiento, no haber nacido en una familia de sacerdotes como ellos, y crearon un clasicismo, una época de oscurantismo. Entonces Buda le dijo, no importa, no tanto se preocupen por Dios, pórtense bien primero como buenos seres humanos. Y entonces ya que sean moralmente dármicos, bondadosos, buenas personas, no maten animales, ya se civilicen, ya van a aprender más de Dios, ¿sí? Bueno, entonces su filosofía de Buda creció más por eso en el Oriente, donde está la filosofía confucianista, taoísta, budista también. ¿Por qué? ¿Por qué creció mucho allá? Porque allá la gente le da mucho énfasis a lo que se llama moralismo humanista, a ser muy buenas personas y todo, pero no es importante Dios. Y hay religiones humanistas contemporáneas, ¿no?, o corrientes de las religiones teístas contemporáneas, que llaman humanistas, que dicen lo importante es ser buena persona, no importa si hay cielo, hay infierno, hay Dios o no hay Dios, como si fuera tan barato eso. Imagínense decir que no importa. ¿Qué tal si te portas inadecuadamente? Vas a recibir un castigo o una gran bendición, ¿verdad? Aunque el devoto no sirva a Dios tanto por miedo al infierno o por la promesa de disfrutar del cielo, lo sirve por amor. Es el amor puro por Dios, otro tema teológico interesantísimo. Pero estoy hablando de esto, ¿verdad?, para entender que había gentes así, agnósticas, o gente que no les importa, deístas, como un poco los budistas son deístas o gnósticos, algunos son hasta un poco ateos, porque no les importa Dios, pero adoran a Buda como Dios. Bueno, entonces había esas corrientes de pensamiento en época de Krishna, sí lo sabía, y por eso Krishna hace un análisis, un perfil de su mentalidad, y presenta así todos sus errores, que tiene su filosofía Krishna bastante presente en el Bhagavad Gita, ¿sí? Entonces este verso, que a veces la traducción podría ser un poquito más pulida, podría decir, ellos piensan que en este mundo es irreal y que no tiene ningún fundamento, un Dios fundador, alguien que lo fundó, ¿verdad? Y que ningún Dios que lo controla, y dicen que todo este mundo se produjo todos los seres vivos se producen por eso sexual y que no tiene otra causa más que la lujuria. Esa es más o menos la idea de ese verso, ¿no? Quizás pulir un poquito la traducción para que se entienda. Y es la idea que está explicando Krishna en este verso. Aunque a veces mejor no cambiar lo que Prabhupada tradujo, nada, ¿verdad? Tal forma muy literal, porque luego la tenés a querer transformar. Sí, ya leímos varias traducciones,
Y bueno, espero que esta pequeña charla les sirva a todos como un acercamiento a la filosofía de Krishna en el Bhagavad Gita. Y como han dicho varios filósofos, desde Albert Schweitzer, ¿no? Y otros, Albert Schweitzer, así en alemán, Schweitzer, han dicho, ¿no? Que estas enseñanzas de Krishna son maravillosas, ¿no? Que incluso Krishna estableció el imperativo categórico antes antes que Kanke lo manejó también este tema. Bueno, vamos a parar aquí la clase. Vamos a parar aquí la clase. Por favor, ya que los editemos, está en YouTube. Hagan sus preguntas y en Facebook pueden preguntar. Denle un like a YouTube. Por favor, denle like. Y pueden ahí poner sus comentarios tanto en YouTube como en Facebook, preguntar. Nos dará mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Que Krishna les dé una muy bonita noche y muchas bendiciones a todos los que nos sigan en esta clase. Hare Krishna.